Hola, bienvenidos de nuevo. Continuamos con el objetivo de geometría, la actividad 2. En la actividad anterior nos quedamos describiendo lo que son los axiomas de la geometría euclidiana. Ahora vamos a seguir estudiando las consecuencias que tienen los 5 postulados de Euclides y vamos a estudiar en particular lo que son los ángulos. Vamos a recordar un poquito las definiciones. Acuérdese que vimos que cuando dos líneas cualquiera siempre o se intersectan en un punto o son paralelas. En el caso en que éstas se intersecten, al punto donde se intersectan le vamos a llamar vértice, y a la abertura que forman, me refiero a esta abertura de acá, se le conoce como ángulo. Entonces, si se fijan, entonces dos líneas al intersectarse forman 4 aberturas. Esta, que sería la primera, esta es otra y esta es otra. Cada una de estas aberturas se le llama ángulo. Y al punto donde se intersectan, desde donde empieza el ángulo, se le conoce como vértice. Como recordarán, para medir un ángulo se usa una circunferencia, la cual se divide en 360 partes. ¿Vale? Cada una de esas partes en las que se divide la circunferencia se le conoce como grado. Y para dar una medición más exacta, cada una de esas partecitas, que es lo que llamamos grado, se divide a su vez en 60 partes, que se le conoce como minuto, y luego cada una de esas partes, cada uno de esos minutos, se vuelve a dividir de nuevo en 60 partes, que se le conoce como segundo. En particular, para denotar el grado se pone así, el número, que es la cantidad de aberturas que tomamos aquí, y como superíndice una bolita, y esto se lee como un grado. Cuando hablamos de las partes de un grado, o sea, a los minutos, se pone igual el número, y como superíndice se le pone una coma, un apóstrofe, y eso se lee como un minuto. Y cuando nos referimos a segundos, que es cuando dividimos el minuto en 60 partes, se le ponen dos comitas o dos apóstrofes, y esto se lee como segundos. Así, para medir un ángulo, lo que hacemos es, digamos aquí, tengo un ángulo en estas dos líneas azules, tengo esta apertura. Para medir este ángulo lo que hacemos es que colocamos nuestra circunferencia, que ha sido dividida en 360 partes. El diámetro lo hacemos corresponder con una de las líneas del ángulo que queremos medir. Simplemente vemos aquí sobre esta división cuál es el punto, cuál es el grado más cercano a esta abertura, ¿no? Si no cae exactamente, nos fijamos entonces en la división de 60 partes para ver cuántos minutos caben en el ángulo. Y de nuevo, si no cae exacto, nos fijamos en la medición en la subdivisión ahora de los minutos en 60 partes, que son los segundos. Un caso interesante que tenemos es cuando esa apertura, la abertura de los dos segmentos, se hace así completamente, ¿no? Hasta que, digamos, este era un segmento, este es el otro segmento que forma el ángulo, y se va abriendo la apertura, se va abriendo hasta que estas forman una línea, ¿no? Esta abertura entonces se le conoce usualmente como pi, y se le nota así con el símbolo pi, y justamente corresponde precisamente a una medición de 180 grados. Y bueno, algo que podemos deducir inmediatamente es que cuando tenemos entonces dos rectas que se intersectan, como decía, se forman 4 ángulos, este y este, y va a pasar siempre que los ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. Es decir, en esta figura tengo este ángulo, acá está el vértice, y tengo este ángulo que está opuesto a este por el vértice. Pasa siempre que este ángulo y este ángulo son iguales, y lo mismo va a pasar acá. Este ángulo de acá y este ángulo de acá también son iguales. Ahora, como les había dicho en la clase anterior, ¿no?, todo lo que digamos tiene que ser argumentado, probado, demostrado, usando los axiomas que tenemos, los axiomas de Euclides, las cosas que
entendemos que deben de ser verdaderas. Entonces, si yo digo que este ángulo y este son iguales, tengo que dar un argumento del por qué eso es verdadero. Y como les decía, eso se le conoce usualmente como demostración. Ahora bien, para demostrar que los ángulos opuestos por un vértice son iguales, vamos a fijarnos entonces en la figura que tengo. Aquí mis dos líneas que se intersectan. Aquí este ángulo de acá le voy a poner un nombre, le voy a llamar A. Y el ángulo que está opuesto por el vértice le voy a llamar B. Y a este ángulo de acá lo voy a tomar como auxiliar para probar que A es igual a B. A este ángulo de acá le voy a llamar G. Y entonces fíjense qué es lo que sucede. Que toda esta abertura más esta abertura, pues es precisamente lo que hace un rato le llamé el número pi, o lo que equivale a 180 grados. Entonces si yo sumo A más G, tengo toda esta abertura que es pi, y aquí lo escribo, A más G es igual a pi. Y de la misma forma, si se fijan, ahora este ángulo B junto con este ángulo de acá, que es G, otra vez forman toda esta abertura, pues entonces de nuevo mide 180 grados, es decir, B y G juntos, otra vez suman pi, y entonces tengo estas dos afirmaciones que son verdaderas. A más G vale pi, que es lo mismo que 180 grados, y B más G es igual a pi, que también son 180 grados. Y entonces fíjense que estoy diciendo que hay G, A más G juntos dan pi, y B más G juntos dan pi. Y entonces eso quiere decir que A más G y B más G también tienen que ser iguales, que es lo que escribo aquí abajo. A más G es igual a B más G. Y fíjense qué sucede con esta ecuación. Recuerden, si yo uso inverso aditivo, si le sumo el inverso aditivo de G, que es menos G, si aquí le pongo menos G, se va a cancelar con este G, pero entonces, acuérdense que si lo hago en una ecuación del lado izquierdo, también lo hago derecho. Entonces, si aquí le pongo menos G, aquí también le pongo menos G. Y como aquí tengo G, G menos G se cancela, y de este lado también. Es decir, si a esta ecuación le sumo el inverso aditivo de G, se cancelan las G's, y de este lado me queda solamente A, y de este lado me queda solamente B. Es decir, que el ángulo A tiene que valer el ángulo B. Otra vez, quería yo demostrar que era verdadero, que el ángulo A era igual al ángulo B, pues me fijo en que A más G dan 180 o pi, y también B más G dan 180 o pi, y eso quiere decir que A más G tiene que ser lo mismo que B más G, que es esta ecuación, y usando inverso aditivo, pues concluyo que entonces es verdadero que A es igual a B. Y eso quiere decir entonces que es verdadero que los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Ahora bien, cuando tengo dos líneas que se intersectan, puede pasar que las líneas queden como en esta configuración de acá, ¿no? Y cuando sea así, que aquí el ángulo que se forma aquí sea en esquina, precisamente se forma esta esquina de acá, en este caso decimos que las líneas son perpendiculares. Y eso es exactamente cuando estos ángulos son todos iguales. Entonces, en este caso, bueno, siempre este ángulo y este son iguales por ser opuestos por el vértice. Siempre este y este también son iguales porque son opuestos por el vértice. Pero cuando pase que todos estos sean iguales, es cuando vamos a decir que las líneas se llaman perpendiculares. Y en ese caso se puede calcular cuánto vale este ángulo. Este ángulo, ¿no? El ángulo entre las rectas perpendiculares siempre va a ser pi medios, que es lo mismo que 180 grados. Perdón, me equivoqué aquí. Aquí debe ser 90 grados, porque acuérdense, pi es 180 grados, en pi medios es 90 grados, déjenme corregirlo. Ok, entonces ahora sí. Cuando tengo dos líneas así, que los cuatro ángulos son iguales, resulta entonces que este ángulo que se forma aquí mide exactamente la mitad de pi, que es 90 grados. Y otra vez se tiene que dar un argumento de por qué esto es verdadero. Y se puede calcular de acá, fíjense, ¿no? Le voy a poner un nombre a estos ángulos que son iguales, les voy a llamar A. Y entonces fíjense qué pasa acá. Este se llama A y este también se llama A. Y todo este ángulo de acá, otra vez, debe ser igual a 180, que es pi. O sea, si sumo A con A, el resultado me tiene que dar pi. Acá
acá lo escribo en una ecuación, a más a me tiene que dar, que es lo mismo que 2a, me tiene que dar pi, pero aquí entonces en esta ecuación si uso inverso multiplicativo de 2 que es un medio, multiplico por un medio, de este lado se cancela el 2 y de este lado multiplico por un medio, pues me queda pi medios y entonces el valor de a es precisamente pi medios, es decir, cuando tengo dos líneas que se intersectan y todos los ángulos que forman son iguales, pues el valor de esos ángulos mide exactamente pi medios, que es 90 grados. Y esos casos entonces les vamos a denotar así, ¿no? En el caso en que tenga yo dos líneas que nunca se intersecten, que es cuando decimos que las líneas son paralelas, lo voy a describir así. Si con la letra L minúscula denoto a una de las rectas y con M minúscula denoto a la otra recta, para decir que son paralelas lo escribo así. Escribo la L, una línea, escribo dos líneas, pongo aquí dos rayitas así y luego M. Y este símbolo quiere decir que L es paralela a M. Y si fueran perpendiculares, y la línea que es en este caso, que tengo acá, en esta configuración, acá tengo mi línea L y aquí tengo mi línea M, ¿no? En el caso en que son perpendiculares uso este símbolo, pongo una línea acá abajo y una línea aquí como una T mayúscula pero invertida. Este símbolo lo uso para denotar que L es una línea perpendicular a la línea M. Entonces otra vez, este símbolo es para decir que son paralelas, L es paralela a M, y este, que es como una T invertida, una T mayúscula invertida, sirve para decir que L es una línea perpendicular a M. Ahora bien, pasa algo muy interesante. Cuando ahora tengo dos líneas, como en este caso, acá tengo esta línea, y tengo una tercera línea que las intersecta, que es esta de acá. Si se fijan, dentro de estas dos líneas se forman cuatro ángulos. Aquí los denoté, uno se llama A otro le llamé D, a este le llamé B y a este le llamé C. Y usualmente se les pone un nombre a estos ángulos. A esta pareja, a la pareja A, B, se le llama ángulo alterno interno. Y lo mismo a la pareja de ángulos D, C, se les llama ángulos alternos internos. Acá lo pongo con más cuidado para que se vea mejor. Otra vez aquí tengo mi línea, mi otra línea, la línea que las intersecta, y aquí tengo los cuatro ángulos que se forman por dentro, ¿no? Fíjense entonces cómo acá la línea divide en esta parte y en esta parte. Tengo este ángulo acá de un lado y del otro, pero por abajo tengo el otro ángulo. Esta pareja que tengo en azul se llama ángulos alternos internos, ¿sale? Entonces A y B son alternos internos y C y D son alternos internos. Por eso se les llama alternos, porque están cada uno de un lado de esta línea y además está uno abajo, si se fijan, y el otro arriba. Entonces, estas parejas, la pareja A y B y la pareja C y D, se conocen como ángulos alternos internos. Y pasa algo muy curioso, ¿no? Que en el caso en que las líneas sean paralelas, estos ángulos alternos internos son iguales. O sea, este ángulo y este ángulo, este ángulo y este ángulo son iguales. Y eso no se puede demostrar usando los axiomas de Euclides. Para que lo podamos considerar como una verdad, tenemos que nombrarlo como un axioma, ¿vale? Entonces, siempre pasa esto. Si yo tengo dos líneas que son paralelas y una nueva línea que las intersecta, siempre los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, acuérdense que se llaman alternos porque está la línea y de un lado está un ángulo y del otro lado está el otro ángulo. Por eso son alternos. E internos es porque están dentro de estas dos líneas, en esta parte de acá. Porque afuera tengo más ángulos. Por ejemplo, acá está la línea y por fuera tengo este ángulo y este ángulo. Acá está esta línea y por fuera tengo este ángulo y este ángulo, que eso se llamarían ángulos externos. Pero en este caso nosotros nos vamos a fijar solamente los que están dentro, ¿no? Entonces, cuando me fijo de un lado y del otro lado, se conocen como alternos internos. Y entonces, cuando las líneas son paralelas, estos son iguales. Este y este son iguales y este son iguales. Y eso nos ayuda para resolver muchos problemas que tienen que ver con ángulos para poder calcular los valores
Imagínense entonces, en este problema me dicen, esta línea y esta línea son paralelas, esta línea las intersecta y me piden que encuentre el valor de X y Y. O sea, me piden que encuentre este valor y este valor. ¿Sale? Pero podemos hacer lo siguiente para poderlo resolver. Imagínense, esta intersecta estas paralelas. Eso quiere decir entonces que este ángulo y este ángulo son alternos internos. Igual este ángulo y este ángulo son alternos internos. Y como estas líneas son paralelas, quiere decir que los ángulos alternos son iguales. O sea, este ángulo y este deben de ser iguales. Y entonces X es lo mismo que 76. Y este ángulo y este ángulo también debe ser iguales porque son alternos internos. Y eso quiere decir que Y es igual a 104. Otra forma de resolverlo, ¿no? Si quiero saber cuánto vale Y, pues hago lo mismo que hicimos hace ratito. Si me fijo, 76, esta apertura y esta de acá, pues son toda esta apertura. Y esta apertura es precisamente 180. Pues otra forma de resolver este problema es pues, darse cuenta que 76 con Y va a dar 180. Y lo mismo aquí abajo, si me fijo en esta apertura y esta abertura, esta abertura es precisamente 180. Entonces quiere decir que esta abertura, que es la de 104, más esta abertura, que es la de X, tiene que ser igual también a 180. Y entonces eso me va a dar dos ecuaciones. La ecuación 76 más Y igual a 180 y la ecuación 104 más X igual a 180. Aquí puse una, aquí tengo por ejemplo 76 más Y es igual a 180 y si uso inverso aditivo, el inverso aditivo de 76 es menos 76, entonces este queda de este lado restando y me queda que Y es igual a 180 menos 76, que es precisamente 104, lo mismo que habíamos calculado hace un rato. Igual, si estableciera yo la otra ecuación, que era 104 más X igual a 180, uso el inverso aditivo de 104, que es menos 104, y entonces este se queda de este lado restando, y ya me queda que X es igual a 180 menos 104, que me da 76, que son exactamente los mismos resultados que había obtenido hace un rato. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me piden que encuentre igual en esta configuración los ángulos que me faltan. Acá tengo esta línea que es paralela a esta y esta línea de acá los intersecta. Me piden que encuentre este ángulo, me lo dan. Este ángulo que se forma aquí arriba mide 57. Este ángulo de abajo no me lo dan y tampoco me están dando este ángulo. ¿Sale? Para entender un poquito mejor cómo es el problema, extiendo esta línea, ¿no? La prolongo y de este lado también la prolongamos y aquí tengo esta la misma configuración, pero esta línea ya la prolongué, aquí la puse de forma punteada y también esta línea aquí la prolongo y ya la tengo aquí de forma punteada. Y entonces fíjense acá, este ángulo de 57 grados es lo mismo que este ángulo de acá abajo, porque son opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice, como dije hace un rato, son iguales. Entonces este ángulo y este ángulo deben ser iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces este ángulo también mide 57. Ahora, como esta línea y esta línea son paralelas, pues este ángulo debe ser igual a este ángulo. Y entonces si este mide 57, este también mide 57 y ya tengo el valor de Y. Acá lo escribo otra vez. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales por ser opuestos por el vértice. Por eso, si este mide 57, este también mide 57. Y como este y este son alternos internos, son iguales, y entonces concluyo que Y vale 57. De la misma forma, puedo ver entonces que ahora este y este son todo este ángulo, que precisamente es lo mismo que 180. Y entonces tengo la ecuación que X más 57 es igual a 180, que es lo que escribo acá. Y simplemente pues uso inverso aditivo, este pasa de este lado restando. Y entonces me queda que X es igual a 180 menos 57, que da 123. Y ya calculé entonces el valor de Y y el valor de X. ¿Sale? Para terminar esta actividad de tarea, tiene que encontrar el valor de X en estas dos configuraciones. Acá me dicen que esta apertura mide 2X, esta apertura de acá mide 3X, esta apertura de acá 4X y esta apertura de acá mide 6X. Y tengo que encontrar el valor de la X. Y piensen un poco, o sea, no me están dando ningún dato, pero esta es una línea y eso quiere decir entonces que todo este ángulo debe valer 180.
Y eso quiere decir que este más este más este más este tiene que dar 180 y automáticamente obtengo una ecuación. La resuelven y obtendrán el valor de x. En esta configuración, otra vez, tengo aquí esta línea y esta línea son paralelas, esta las intersecta, entonces sé que ángulos alternos internos son iguales. Es decir, que este ángulo y este de acá son iguales. No me están dando otra vez un valor, pero este entonces también debe de valer x. Y todo este tiene que ser 180. Quiere decir entonces que 2x más este, que es x, entonces 2x más x tiene que ser igual a 180 y ya obtengo inmediatamente una ecuación, la resuelvo y obtengo el valor de x, ¿sale? Entonces intenten hacer estos dos ejercicios. Como pueden ver, ahora estamos haciendo cálculo de ángulos. Entonces intenten hacer estos ejercicios y lo suben a la plataforma de Classroom. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir por esa misma plataforma.